Miscelánea en Contextos. Sí, es momento de escuchar al contador público Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex. Gracias, Octavio, por estar con nosotros. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Marcela. Buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. El día de hoy atenderemos algunos de los correos electrónicos que nos han llegado. El primero de ellos se refiere a una pregunta en relación a que si las personas físicas que tengan deducciones personales, recordemos que las deducciones personales son aquellas que toda persona física podemos disminuir en nuestra declaración anual, como son los honorarios médicos y gastos hospitalarios, las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, entre otros. La respuesta es que tenemos la obligación de conservar los denominados archivos XML que el proveedor del servicio, del bien o del servicio, nos envió. O sea, si yo voy a una consulta médica, me pueden imprimir ahí a mí el recibo en ocasiones y también pues me lo deben de mandar con ese archivo XML a mi computadora y yo tener destinada alguna carpeta para estar guardando esos archivos. Esto entonces de los archivos XML aplica a todas las deducciones, a las deducciones de la actividad y también a lo que son las deducciones personales. Si somos omisos en tener esos archivos, sería una razón suficiente para que la autoridad fiscal desconociera esas deducciones. Por otra parte, nos preguntan, tratándose de depósitos en efectivo, como pago de una contraprestación, si se tiene alguna obligación de informar de estos al SAT. Efectivamente, la ley del impuesto sobre la renta señala que yo debo de informar a la autoridad fiscal cuando tengo contraprestaciones superiores a 100,000 pesos en efectivo. Aquí la situación a precisar es si se trata por cliente o por operación. La ley del impuesto sobre la renta no distingue o no hace el señalamiento. Consideramos nosotros que de acuerdo a la disposición y a una regla de la resolución miscelánea y el anexo 1A donde se establecen los lineamientos para esta disposición, es por operación. Esto es, si yo celebro con un mismo cliente 2 operaciones, 2 compraventas, y hay un pago en efectivo por la primera de 80,000, por la segunda de 30,000, no las tengo que sumar, porque es, insisto, por operación. Ahora, esos 100,000 pesos de contraprestación es incluyendo no el impuesto al valor agregado. Consideramos nosotros que al señalar el término contraprestación se está refiriendo al depósito sin incluir los impuestos, como es, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Otro tema, Marcela, se refiere a la documentación que debemos nosotros tener a efectos de comprobar ante la autoridad fiscal que ciertos depósitos que obtuvimos se refieren a préstamos o donativos. Es necesario que documentemos nosotros estos préstamos o donativos a efectos mediante un contrato. En el caso de los préstamos, pues puede ser un contrato de los denominados mutuo, ya sea con intereses o sin intereses. Y tratándose de donativos, pues un contrato de donación donde se establezca los montos de preferencia, y ambos contratos, de acuerdo con resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia, no es necesario que estuvieran notariados a efectos de que se tuviera ya como fecha cierta en la cual se celebraron estos contratos,
Sin embargo, una recomendación personal, Marcela, es que estos contratos sí se ratifiquen las firmas ante notario público, o por lo menos que obtener copia de los mismos y que el notario certifique que esas copias son ahora sí copia fiel del original. De una u otra manera lo que buscamos es que se dé la intervención de alguien que tenga fe pública y que de esa manera la fecha cierta del contrato la tengamos ante la autoridad fiscal, para que luego no suponga la autoridad que son contratos que estamos fabricando en el momento que nos están realizando la revisión, con el objetivo de poder o de tratar de justificar ciertos movimientos que aparecen en nuestros estados de cuenta. Considero que todavía nuestra cultura en materia fiscal no llega a que tengamos nosotros presentes que la formalización, la documentación de las operaciones que aparecen en el sistema financiero, sobre todo, es necesario tenerlas, insisto, para evitar problemas de determinación de créditos fiscales por parte de la autoridad. Todavía observamos personas que manejan cuentas personales donde depositan ciertas cantidades, hacen sus retiros, etcétera, tienen movimientos importantes, como si no consideraran o no tomaran en cuenta que el fisco de alguna manera ya puede tener acceso a esa información. Y ligado también con este punto, Marcela, recordar algo que hemos comentado en varias ocasiones, en que si bien desapareció el impuesto de los depósitos en efectivo, el sistema financiero sigue estando obligado a informarle a la autoridad fiscal de aquellos depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos que se hayan dado en un mes. Ya tenemos invitaciones o revisiones hasta el ejercicio del 2014 por haberse efectuado depósitos, insisto, en efectivo superiores a 15,000 pesos. Seguramente estarán ya tramitándose por parte de la autoridad, elaborándose las correspondientes al ejercicio de 2015. Y para terminar el comentario del día de hoy, Marcela, nos referiremos a la venta de los autos usados. Anteriormente, la venta de autos usados por parte de personas físicas que lo hacen en lo particular, bastaba con el endoso de la factura que se entregara al comprador. Esto sigue siendo factible cuando es una compra-venta entre particulares. Tanto el vendedor como el comprador son particulares y se va a utilizar el automóvil para eso, para cuestiones particulares. Si no fuera así, si el comprador ya es una persona que realiza una actividad empresarial o una persona que está tributando para efectos fiscales, una persona moral, y quiere incorporar ese bien a su contabilidad y deducirlo para efectos fiscales, pues ya no es suficiente el endoso de la factura. Tiene que expedirse un comprobante electrónico, un CFDI, ya sea por el vendedor o una especie de autofactura por parte del comprador. Esto sucede inclusive cuando nosotros entregamos como particulares un vehículo en la agencia, un vehículo usado, como enganche para uno nuevo, donde tal vez sin enterarnos nosotros endosamos pues la factura y la agencia está emitiendo un comprobante fiscal por cuenta de nosotros, el cual va a quedar registrado en Hacienda para los efectos fiscales que correspondan. Uh-huh. Muy bien, pues toda información súper oportuna y de mucho interés. Hay que seguir exactamente los lineamientos, hay que estar en contacto con quienes nos llevan la contabilidad para que realmente podamos estar bien enterados, aunque aquí, como en muchos otros aspectos, la ignorancia no te exime de responsabilidades, y es que más vale que estemos bien enterados de cuál es la parte que nos toca, aunque a regañadientas, ¿verdad? Porque luego empieza otra vez aquello de ¿y para qué pago mis impuestos? Para que un
grupito de mexicanos, porque son muy poquitos en comparación de las mayorías, vivan a todo lujo. Y entonces por ahí se da entonces ya otra vez esta inercia de voy a buscar la manera de no cubrir la totalidad de lo que me dicen que tengo que cubrir, porque no vale la pena que yo les esté entregando mi dinero para que hagan con él pues lo que les da la gana y lo usen para sus gustos y su modo de vida muy particular. Sí, yo creo que es muy válido tu comentario, Marcela. Sin embargo, quien busque maneras o formas para pagar menos impuestos, menos contribuciones, pues tendrá que encontrar los caminos dentro del marco legal o los que él considere que son los adecuados, pero considerando, insisto, que ya la información que tiene el fisco es muy diferente a la que tenía años atrás, donde se podrían, por ejemplo, hacer movimientos en cuentas bancarias millonarios sin ningún problema o sin mucho problema. Y ahora el ojo, ahora sí, del SAT está vigilándonos. Entonces todo lo que pase por el sistema financiero de alguna manera está en los ojos ya de la autoridad fiscal. Exacto. Sí, bueno, son otros tiempos, otra la tecnología, otra la vigilancia, pues otro momento, simple y sencillamente. Hay que estar muy atentos a ello. Pues muchísimas gracias, Octavio. ¿Nos dejas un punto de contacto? Sí, con mucho gusto. Estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Tú también. Gracias.